Hola, bienvenidos a Consejos de Mamá. El día de hoy estoy con el licenciado Iván, que nos viene a platicar de cómo nos puede ayudar a mejorar nuestro cuerpo en el tema de la diabetes. Pues es cuando ya tienes diabetes o igual y prevenirlo con tratamientos de fisioterapia. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, ¿Cómo estamos? Muy bien, aquí muy emocionado por el tema que vamos a tratar. Es un tema que es común hablar sobre la diabetes o sus consecuencias, pero no todo el mundo está enterado de todo lo que te puede suceder por la diabetes, ¿no? Las implicaciones que lleva. Platícame, de hecho es lo que quería iniciar contigo, de cómo la diabetes impacta en la vida pues, de la persona que ya la padece. O sea, ¿cuáles son sus consecuencias físicas? Ujú. Bueno, pues la diabetes físicamente impacta de la siguiente manera. Va mermando o va diezmando el trabajo de la oxigenación de la sangre. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a tratar de traducirlo, tratar de llevarlo a un lenguaje mucho más coloquial, un lenguaje mucho más sencillo, para que no utilizar mucha terminología médica. Eh, Simplemente el oxígeno deja de aportarse de una manera más eficiente. Deja de ser llevado a través de la sangre o de llegar a los músculos, a los nervios, a las articulaciones y a todos los órganos de nuestro cuerpo de una mejor manera. Si rendía en un 100%, pues vamos a irlo disminuyendo poco a poco, ¿no? Conforme la enfermedad, el tiempo, los cuidados vayan pasando, pues el cuerpo va funcionando cada vez en una menor o de una menor manera, ¿no? Con una menor eficacia. Entonces, si nos remitimos específicamente a una consecuencia física muy notable, puede ser, por ejemplo, el funcionamiento de los músculos, ¿no? Los músculos, como los nervios, dejan de trabajar como debe de ser. Entonces la señal que transmiten estos nervios, que vamos a pensar como si fueran unos cablecitos, ¿no? Los músculos dejan de funcionar correctamente, entonces la persona es más fácil que se fatigue, es más fácil que empiecen, por ejemplo, caídas o inclusive que pierdan sensibilidad en los pies. Es muy común también por la misma circulación, como va fallando, que de repente a las personas se les pongan los pies negros, se empiezan a llenar de manchitas, ¿no? El músculo se empieza a adelgazar también. Los mismos nervios, como les decía, empiezas a dejar de sentir correctamente en primera instancia las plantas de los pies, y ahí empiezan más y más riesgos. Por ejemplo, como deja de moverse, como deja de trabajar correctamente los mismos músculos, entonces la presión que los músculos ejercen sobre las venas pues ya no es la misma. Entonces el regreso de la sangre a través de las venas también se compromete. ¿Y esto qué quiere decir? Que entonces aumenta el riesgo de padecer infecciones, ¿no? Infecciones, y empieza a haber cada vez más fallo por parte de los riñones, empieza a aumentar el riesgo también de fallas en las vías urinarias, empieza el problemas y riesgos también en la vejiga, ¿no? Y esto nos puede llevar a un fallo, se le conoce como multisistémico, un fallo que implica todos los sistemas del cuerpo, todos los sistemas, los órganos, ¿no? Y puede derivar a una situación muy fuerte o inclusive a una misma muerte, ¿no? Otra de las situaciones que puede afectar o que pueden suceder pues son las conocidas embolias, ¿no? o los eventos vasculares cerebrales. Vamos a pensar que el hecho de tener altos los niveles de glucosa favorece a que se formen coágulos en las paredes de las arterias. Vamos a visualizarlo, la gente que está en casita o donde quiera que nos estén viendo, vamos a visualizar una arteria como si fuera una manguera, ¿no? Entonces esa manguera vamos a pensar que se forma un coágulo de sangre. O sea, que se le junta basura dentro de esa manguera, por así decirlo. Ajá, ¿no? Que la misma sangre se empieza a coagular, como cuando se nos sale sangrita por una herida o algo, pero de manera interna. Okay. Entonces eso provoca, primero, que la presión con la que va a circular esa sangre a través de esa manguera va a aumentar. Entonces ya trae consigo una hipertensión. Hipertensión es cuando el corazón empieza a trabajar de una manera forzada, ¿no? Entonces ya ahí nos está cansando el corazón. Pero bueno, vamos a devolvernos al coágulo.
Entonces el coágulo, por esa misma presión, puede suceder que se desprenda, ¿no? O un pedacito de ese coágulo se desprende de la arteria o de la pared de la misma arteria y empieza a viajar a través del cuerpo. Llega hasta las arterias más chiquitas o que tienen el canal más chiquito, como lo es aquí en el cerebro, y entonces pueden provocar que llegue a taparse o llega a haber un taponamiento, vamos a llamarlo de esa manera, y provocar el nombre científico es isquemia, ¿no? Pero al final de cuentas es que la sangre no llegue correctamente al cerebro, no se irrigue o no sea distribuida correctamente, y entonces empieza a morir tejido, empieza a morir neuronas, empiezan a morir las células del cerebro y empieza a suceder un evento vascular cerebral, y ahí se puede derivar en dos situaciones: lo que puede provocar un infarto, ¿no? O esa misma presión provocada por el tapón. Imagínense como si yo con mi dedo gordo a una manguera le tapara por donde sale el agua. Entonces, ¿qué sale? Sale un chorro muy fuerte, ¿no? Entonces es lo mismo que empieza a suceder acá arriba. Entonces, por esa misma presión y porque las arterias a lo mejor ya la parte de alrededor está muy delgada o está muy débil, ya no soportan esa presión y se rompen. Entonces provoca una hemorragia, y ahí viene también una hemorragia cerebral, y ahí empieza el proceso de que aumenta la presión, unos dolores fuertes de cabeza, por lo general viene una parálisis de una mitad del cuerpo y un posterior desmayo, puede llevar inclusive a la muerte. Todo depende de qué tan rápido se diagnostique y qué tan rápido se atienda, pero esa es una de las consecuencias más fuertes. Estamos aquí en Sonora con un índice de personas diabéticas altísimo, ¿no? Y por consiguiente una de las mayores causas de discapacidad en el adulto, ¿no? Tanto joven ya ahorita como mayor, es por un evento vascular cerebral, y todavía en ese segmento más alto aún provocado por una consecuencia de la diabetes, ¿no? Y esto es algo que mucha gente no sabe que le puede pasar, ¿no? O que simplemente no lo toman con la seriedad que debería de ser. Yo me acuerdo, por ejemplo, tuve una paciente hace ya algunos años que ella misma me dice, ¿sabes qué? Esto me pasó a mí por descuidada, porque yo sabía que tenía diabetes y yo sabía que era hipertensa, y de todas maneras yo me tomaba mi refresco de cola, vamos a poner marcas, y mi panecito, ¿no? Mis roles o mis donitas o así, y todos los días no me podía fallar, y hasta que me pasó esto, pues, ¿no? ¿Y qué fue lo que le pasó específicamente a ella? A ella, ¿qué fue lo que le sucedió? Se le formó un coágulo de sangre, y ese coágulo se le fue a una arteria del cerebro, y esa arteria provocó que la presión aumentara y le provocó un derrame. Entonces ella quedó con una parálisis de la mitad de su cuerpo, la mitad izquierda, ¿no? Ya con una mano que no le trabajaba correctamente, que ya no le iba a poder mover, y con una limitación también en la pierna. La paciente llegó a caminar ya con el transcurso de la terapia física y una buena atención, pero obviamente ya con una secuela, con una discapacidad, con una dependencia a un bastón o una dependencia a una andadera inclusive, ¿no? Y con una dependencia pues también a la persona que estaba a cargo de ella, ¿no? Porque también tiene sus grados de afectación, o sea, qué tan alto se va, o qué tan grave se pega, puede ¿no? considerar que incluso fue hasta cierto punto suertuda, ¿no? O sea, pues sí, porque pudo haber quedado todavía con una secuela mucho más fuerte, más significativa. Y me imagino que también junto con una terapia física viene un real cambio de vida, ¿no? De estilo de vida. Sí, pero aquí la cuestión es, bueno, vamos a verlo en un sentido un poco espiritual, es como una segunda oportunidad que te puede dar la vida, ¿no? En el cual, bueno, ya te sucedió esto, aprendo la lección y me empiezo a cuidar. Cambio mi alimentación, cambio mis hábitos, cambio todos los cuidados que no tuve en su momento, o que a lo mejor sí los tuve, porque esto también no quiere decir que no te puede pasar si te cuidas muy bien. Ya tiene que ver los factores genéticos o el mismo organismo, cómo se va. Sí, qué tan lastimado está, ¿no? Pero una vez que esto te sucede, no quiere decir que no te puede volver a suceder. Si tú no te cuidas, te puede volver a o sea, se puede, porque no dejas de ser diabético, no dejas de ser hipertenso. Entonces no quiere decir que no puede volver a suceder esta situación.
O sea, yo he tenido casos de pacientes que el más fuerte que me tocó conocer, o bueno, el más con la mayor cantidad de eventos vasculares, yo conocí a una persona, o supe de una persona que le llegó a darles 10 eventos vasculares cerebrales, ¿no? Me ha tocado gentes de 3 o de 4 o de 5 infartos cerebrales, o derrames o microinfartos, ya por los cuidados, ¿no? Los no cuidados O por la que tuvo, falta de cuidado. o la falta de esos cuidados. Oye, Iván, y digo, me imagino que para llegar a estos puntos, pues no es de un día para otro, ¿no? Tuvo que haber transcurrido cierta cantidad de tiempo. Exacto. ¿Qué podemos hacer las personas que tienen esta problemática como la diabetes en casa? ¿Qué pueden hacer para prevenir que obviamente que su vida no sea afectada más allá de lo que es la diabetes en sí, para no llegar a estos resultados y pues que no tengan, que su enfermedad, que es la diabetes, no se convierta en una discapacidad también? Pues mira, lo más recomendable siempre va a ser mantener una vida sana, ¿no? Eso pues siempre lo hemos escuchado, pero ¿qué implica con tener una vida sana? O sea, no, tal vez nos bombardean mucho o hemos escuchado mucho de que tienes que comer tanto, tienes que cuidar tus alimentaciones. Se puede llevar se puede comer rico comiendo sano, ¿no? Eso es un tabú que de repente tenemos mucho o tendemos mucho a crear en nuestras mentes, que pensar en comer sano significa nada más comer lechuga, pepino y zanahoria, ¿no? Pero no, o sea, el comer sano es regular tus porciones. ¿Por qué no darte un gustito de vez en cuando, dependiendo de lo que puedes? Claro. ¿No? La recomendación que te hace tu personal de salud, ¿no? Pero llevar un control de tu alimentación con un profesional de la salud siempre es recomendable, y cuando he platicado sobre estos temas, siempre es recomendable tener la asesoría de un buen nutriólogo, una buena nutrióloga, ¿no? Si estás tomando medicamentos, no suspenderlos o bueno, tomar la dosis que te está dando el médico, o sea, hacerle caso. Sí. También no automedicarte, ¿no? O sea, eso es un error muy fuerte que comete la gente, el automedicarse. O sea, decir, no, pues voy a tomar lo que le daban a mi papá o a mi primo. Lo que le cancionaron a fulanito, al otro, lo que le dieron. No, cada persona y cada organismo es diferente, y para eso se hace una dosificación en base a la talla, en base al peso, en base a la situación y a la urgencia con la que se necesita, ¿no? Que se le vaya dosificando a la persona. La siguiente recomendación pues es mantener una vida activa, una vida sana, porque si ya sabemos que la diabetes va a comprometer la circulación, tenemos que mantenernos activos, ¿no? Ya sea estando en un gimnasio, yendo a nadar, mantenerte en aeróbicos, o si ya estás viendo que te está fallando, que ya te fatigas más, que estás batallando para caminar, que estás caminando incorrectamente, o sientes que alguna parte de tu cuerpo ya te está fallando, también existimos los fisioterapeutas, que para eso nos estudiamos, para eso trabajamos, para eso nos instruimos, para poder atender este tipo de casos de una manera eficiente, ¿no? Y darle esa calidad a tu vida. Me acuerdo mucho de una situación una vez, me estaba cortando yo el cabello, y se dio que empecé a hablar de estos temas, empezamos a platicar yo con el peluquero. Y la persona que estaba atrás de mí dice, no, pues mi mamá vivió con diabetes durante 10 años, ¿no? Desde que se lo diagnosticaron hasta que falleció, y se cuidó muchísimo. Y al final se murió de un infarto. Dice, pues ¿para qué se cuidó tanto si nada más vivió 10? ¿Ok? Nadie sabe una perspectiva, ¿no? Nadie sabe cuánto vamos a vivir, ¿no? Uh-huh. Tal vez el día de mañana sucede una situación que hasta ahí se nos queda el corrido, pues, ¿no? Sí. Pero al final de cuentas, la calidad es lo que te va a decir, ¿no? O sea, la calidad yo creo que a lo mejor tiene más peso que la cantidad, pues, ¿no? Sí. O sea, puedes vivir hasta los 80, 90 o 100 años, pero ¿qué calidad de vida vas a tener si no te cuidaste, pues, claro, ¿no? O sea, sí, si vas a estar postrado en una cama, pudiendo a lo mejor escasamente ir al baño, asearte con ayuda de alguien más, pues ¿para qué quieres vivir tantos años, no? O sea, el chiste es vivir, aunque pero aunque se oiga un poco fuerte, ¿no? Aunque se oiga un poco fuerte, y con el respeto para las personas que estén viviendo en esta situación, nosotros nos vamos más por el sentido de preventivo, pues, o sea, si ahorita estás escuchando este programa, por ejemplo, este clip, si estás escuchando, ya lo has escuchado, te lo ha dicho tu personal médico y todo, pues es hacer caso, ¿no? Porque a lo mejor
el día de mañana ya no vas a ser tan independiente. Mucha gente dice, pues no pasa nada, hombre, es un dulcecito, es esto, el otro. Sí, a mí esos comentarios, no sabes qué tan seguido me toca escucharlos de gente que sabes que es diabética y, ay, no importa mi copita de vino, no importa el panecito, el refresco, que son alimentos que sabes que son súper altos en azúcar. Y dices, oye, ¿pero qué no es diabética? Ay, no pasa nada. Hijo de la verdad es que hasta que platico con especialistas como ustedes, es cuando dices, es que sí pasa. Sí pasa, lo que pasa es que aquí entra el dicho que dice que de poquito en poquito se llena el jarro, pues no. Entonces, aquí la bronca ya no es lo duro, sino lo tupido, ¿no? O sea, a lo mejor si te tomas una, pues puede que no pase mucho, pero si lo haces una a la semana, una cada 2 días, o como mi paciente te decía, una pero todos diario, los días. ahí es donde viene lo complicado de la situación. Pues muchas gracias, Iván. No sé si quieres agregar algo más. Pues eso, más que nada, pues a todas las personas que se cuiden mucho, que se acerquen a un profesional de la salud para el cuidado de toda su situación física, y estamos a la orden en lo que podamos ayudarles. Nosotros somos Conficio, somos una agencia de terapia física que se enfoca en el servicio a domicilio. Nos enfocamos mucho también en la atención al adulto mayor y bueno, ahí estamos a la orden. Perfecto. Agregamos aquí abajo los datos de contacto de Conficio, de sus redes sociales, por si alguien tiene una duda o desea contactarlos. Esperemos les haya gustado esta plática que tuve con Iván. Nos vemos a la próxima. Que tengan lindo día. Bye. Hello.